Y vemos, yo les anoto lo que voy a tener el lunes, pero si quieren lo resolvemos todos acá para que ustedes ya vayan haciéndose una idea de cómo fue y para que ustedes lo tengan claro. Bueno, arrancamos. Este es un tema, ¿con ustedes hemos visto el dinero? Sí, ¿no? Sí. ¿Hemos visto el PBI? Sí. Bueno, queda este tema y queda seguramente una clase más con la teoría. Después, bueno, obviamente no sé cómo van con el tema del proyecto. El viernes hubo una clase y... ¿El lunes? Lunes. Pasado. Sí. Hubo una clase de definición. ¿Qué fecha tienen ustedes para la definición del tema? Apuren con eso, igual el lunes seguramente van a seguir con estas cuestiones que terminar, porque es una, yo digo, les cuesta un montón. Les cuesta un montón, así que no vale que arregle. La clase de hoy tiene mucho de conceptual, tiene mucho de información y tiene mucho de contexto. Yo he tratado de que, la verdad que no me he puesto, primero que evaluar requiere cierto grado de tranquilidad que no tenía hoy y no es bueno que evalúe cuando no tengo ese tiempo, para mirarlo bien tranquilo. Porque hay que mirar uno por uno y hay que ver con tranquilidad cada una de las cosas que ustedes han hecho. Y además porque quería sacar los datos del mes de septiembre que se publican en octubre. Los datos de octubre van a estar recién el 10 de noviembre. Así que todavía no están, pero los datos que ustedes van a tener acá son los últimos que tiene básicamente disponible el INDEC. Lo que nosotros vamos a ver hoy es, fíjense, qué es la inflación, cómo se define, distintos enfoques de la causa de inflación, probablemente veamos alguna cosita más de la que está puesta acá, si hace falta en el pizarrón, cómo, quién se mide la inflación, los efectos de la inflación que son muy importantes, ustedes ven algunos, pero tiene una gran cantidad de, de efectos, de distintos tipos, algunos que se advierten y otros que no se advierten. La diferencia entre IPC, inflación y costo de vida, nosotros pensamos que las tres cosas son iguales, vemos que se utiliza mucho, pero no son, y tiene algunas diferencias muy sutiles, pero que ustedes la van a poder ver, ¿cierto? Y el uso del deflactor del PBI para medir la tasa de inflación, y ahí yo creo que la última clase le dije a ustedes que íbamos a insistir respecto de cuál era la diferencia cuando utilizábamos el índice de precio del consumidor para medir inflación y cuando utilizábamos el deflactor del PBI. Y obviamente, porque siempre son indicadores que se miran conjuntamente. Entonces, fíjense, algunas pequeñas cuestiones, muchas de las que ustedes no se deben acordar, ¿no? Por ejemplo, el Rodrigazo, ustedes no se acuerdan. Celestino Rodrigo fue prácticamente a fines del tercer gobierno, de Perón en el 75, un poquito antes de que Perón falleciera. Fue Celestino Rodrigo, básicamente le costó la salida en ese momento. Ustedes habrán escuchado hablar de Isabel Perón. Isabel Perón era la que queda, era la segunda mujer de Perón cuando había fallecido Evita, estaba en el exilio. Bueno, República Dominicana la conoce, toda la historia, bueno, Puerta de Hierro. En el 74 es electo Perón nuevamente, después que se va a Cámpora, y la mujer era vicepresidenta, la fórmula era Perón-Perón. Entonces, cuando él fallece el 1 de julio del 74, básicamente este era el ministro de Economía y lo que hace es una brusca devaluación, 600% de devaluación en ese momento, y obviamente genera una enorme crisis que va derivando en qué? En lo que luego fue el golpe militar del 76. Arrancó un gran problema económico. La tablita cambiaria es algo que hizo el gobierno de la dictadura militar. Estableció distintos valores a medida para poder cambiar el dólar, algo muy parecido a lo que se está haciendo ahora. No le llamamos tablita, pero ustedes fíjense que tenemos una enorme cantidad de precios del dólar. Esa es una de las cosas que vamos a ver en donde la inflación afecta, que son los tipos de cambio. El plan astral, ¿lo habrán visto? ¿Alguien ha visto la película esta 1985? ¿Nadie la vio? Es una película incompleta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque reduce mucho la figura de Alfonsín. Alfonsín fue una persona, y a ver, Alfonsín en primer lugar, y eso
muy rápidamente, cuando usted ve en la película, pareciera ser que los dos fiscales, Trasera y Moreno Ocampo, Trasera murió, Moreno Ocampo hoy está en el Tribunal Internacional de la Haya. En ese momento era como que ellos dos eran Quijotes que buscaban juzgar a la dictadura militar, pero Alfonsín hace una reforma del Código de Justicia Militar para que le da la oportunidad primero a los militares que se juzguen a sí mismos, que juzguen los crímenes de la dictadura como militares que eran. El tribunal militar le devuelve la causa diciendo que no habían encontrado ningún motivo a los efectos de digamos que no había ningún delito en las acciones cometidas por los militares durante la dictadura militar. Entonces Alfonsín había producido también en el mismo Código de Justicia Militar una posibilidad que ante esa circunstancia fuera la Cámara Federal la que lo juzgara. Eso fue una ley, se votó en el Congreso, fue llevada adelante en ese momento por Alfonsín. Con ese instrumento es que se pueden juzgar a las juntas militares. Y para que ustedes lo vean, porque nosotros miramos muchas veces algunas cuestiones de afuera, una de las cosas que se pueden enorgullecer los argentinos es que no hubo ningún país en el mundo que juzgara una dictadura militar. Búsquenlo, en todos lados, ni la chilena, ni en Portugal, ni en España, ni en ningún lugar del mundo donde hubo dictadura, de Latinoamérica para abajo tampoco, nunca se juzgaron las violaciones a los derechos humanos como se juzgó acá en la Argentina. Y eso es una cosa que vale mucho. En ese momento, en el 85, Alfonsín, de los problemas políticos que tenía, juzgar a la Junta, la ley de burocracia sindical, porque intentó que hubiera democracia sindical y se perdió por un voto en el Senado, y otra gran cosa que tuvo que ver en esa época, que hoy parece una pavada, pero en ese momento fue un escandalete, la ley de divorcio. Así que Alfonsín tocó las corporaciones, los militares, los sindicatos y la iglesia. Y obviamente eso generó un gran revuelo sumado al problema económico. ¿Por qué? Porque la Argentina venía con enormes deudas externas después de la guerra de Malvinas. Todo el esfuerzo de guerra había que financiarlo, para financiarlo se endeudaron. Y además de los descalabros que ya había hecho la Junta Militar, adquiriendo deuda para consumo. La deuda en el año 76 era de unos 6.000 millones de dólares, cuando Alfonsín toma el gobierno eran prácticamente 45.000 millones de dólares. Se octuplicó, se sextuplicó la deuda en ese periodo. Lo toma así, con un gran problema económico. Obviamente había que resolver. Para resolver, una de las cuestiones inflacionarias fue el Plan Austral, que está, hay un montón de libros sobre el Plan Austral, si a alguien le interesa y lo ve. El último libro que se dio es un tipo que estaba en esa época, de Juan Carlos Torres, que se llama El Quinto Piso, que es el quinto piso de economía, en donde se toman las grandes decisiones económicas en el país. Se llama Memoria del Quinto Piso. El Plan Primavera fue un plan que también se hizo prácticamente cuando fracasa el Plan Austral. En el 88-89, Alfonsín, con mucho desgaste, habiendo perdido la elección en el año 87, el peronismo ocupando la casa la provincia de Buenos Aires, tuvo muchas repercusiones, algunas acá en Tucumán. Algún día sería importante que ustedes también la vean, pero en ese momento, tratando de frenar también la inflación, hizo el famoso Plan Primavera, que terminó ¿en qué? En la hiperinflación del año 89. Esa fue una para que ustedes se den una idea, la inflación en esos momentos era 200% mensual. Hoy tenemos 6,6-7% mensual y nos volvemos locos. Imagínense lo que era en ese momento. Se sumaron muchas cosas. Entre esa época y hubo algo que yo creo que hubiera merecido traición a la patria, de Cavallo, porque Cavallo salía tratando de acelerar el deterioro político de Alfonsín en esa época. Iba diciéndole a todos los acreedores en el mundo que no había que prestarle plata a la Argentina y que había que esperar el cambio del nuevo gobierno. Al no tener dólares, obviamente, no podían financiar importación, el proceso económico se deterioró más. Y dijo otra cosa peor todavía, que dijo que cuando ellos llegaran al gobierno, el dólar no iba a estar alto, sino recontra alto. Piensen ustedes, hoy tenemos un dólar
a 160 pesos digamos, el oficial, ¿cierto? Y 315 pesos el blue. ¿Se imaginan ustedes si el gobierno, a ver, si Juntos por el Cambio, que va a ser gobierno el año que viene, dijera cuando nosotros lleguemos al gobierno el dólar es recontra alto? ¿Cómo serían las expectativas inflacionarias? Bueno, esas son cosas que hay que mirarlas muy bien porque el interés nacional siempre tiene que privar sobre algunas cosas, cosas que no suceden. El plan Bonex es el plan que hizo ya Menem. Menem también tuvo hiperinflación en el 91 y entonces decidió hacer un plan Bonex que significó básicamente que se le entregaba bonos a la gente por los depósitos que tenía. Fue una gran acción. Ustedes pregúntenle, probablemente su papá, alguno haya tenido depósito y se haya comido los famosos bonos del plan Bonex. El tequila fue por una crisis que hubo en México. México tuvo un gran problema porque dependía muchísimo ¿de qué? De las exportaciones de petróleo, ¿cierto? Cuando esas exportaciones de petróleo, cayeron el monto, porque, sucedió como sucedió hace un par de años, antes de la pandemia, los precios del petróleo caían tremendamente. Por ejemplo, ¿quiénes sufrían las consecuencias? Venezuela. Venezuela podía soportar todos los costos de la dictadura porque el precio del petróleo estaba alto. Cuando el precio del petróleo empezó a bajar, por muchos motivos, entre otras cosas, por el petróleo, digamos, por fracking, los Estados Unidos elevaron enormemente su producción de petróleo con fracking y además descubrieron enormes yacimientos de gas. Eso hizo que la oferta fuera muy abundante, los precios del petróleo bajaron tremendamente. Y entre otras cosas, ¿qué significó? Bueno, que Venezuela no podía financiar ni su propia, entre comillas, revolución. Hay una frase de Felipe González sobre las revoluciones que es muy buena, que dice, un día de fuego, 50 años de humo. Y las revoluciones muchas veces han sido eso, ¿no? Particularmente, el que mira algunas cosas, yo he sido un admirador en algún momento de la revolución cubana y cuando veo lo que está hoy, la verdad que duele mucho que el pueblo cubano sufra como sufre Venezuela, como sufre básicamente donde está Ortega, Nicaragua. Son todas revoluciones que luego han devenido en dictaduras. Entonces, la verdad que es todo un tema cuando uno analiza ese tipo de cuestiones. Pero eso sucedió ahí. ¿Qué sucedió inmediatamente después que no está puesto ahí? La crisis que se llamó del caipirinha, tuvo una gran crisis Brasil y como nosotros tenemos toda esa relación con Brasil, digamos, cuando a Brasil le va muy mal, a la Argentina también le va mal, porque nosotros le vendemos muchas cosas a Brasil y ellos nos venden también muchas cosas a nosotros. Se afecta, por ejemplo, la crisis argentina afecta mucho menos a Brasil que cualquier crisis que tuviera Brasil con la Argentina, por el tamaño del mercado y por lo tanto los volúmenes de intercambio que hay. Entonces, nuestra crisis afecta a Brasil, pero no la afecta en la misma dimensión de si ellos tuvieran alguna crisis. Y por último, esta probablemente sea la más conocida por ustedes, la crisis del 2001. Yo ahora les voy a mostrar un pequeño videito que por eso pedí que me trajeran el equipo porque tiene un poquito de sonido, para que ustedes vean no solamente todos estos picos de inflación o de hiperinflación, sino que además vean que el problema de la inflación en la Argentina viene de muchísimo tiempo y ahí vamos a ver algunas causas, cuáles son sus efectos. Y por eso, esto está en un librito que escribió hace un tiempo Martín Lustó, que habla de algunas reglas mnemotécnicas, ¿no? Él pone en ese libro algo que si ustedes lo miran, fíjense, dice 1 por 3. Desde 1900 hemos estado 1 de cada 3 años en recesión. Lo cual es terrible para un país porque se supone que un país puede crecer un poco menos, un poquito más, pero cuando nosotros tenemos picos de crecimiento y luego caídas y entramos en recesión, hay una regla, hay una ley que ustedes van a utilizar seguramente para hacer el cálculo de los retornos financieros, ¿cierto? Que si ustedes se fijan, esa ley que me permite a mí medir cómo van creciendo el capital a lo largo del tiempo, cada vez que yo tengo resultados negativos como es la recesión, las caídas son muy importantes. ¿Por qué? Porque están todos elevados a la potencia. Entonces cualquier caída inmediatamente me genera unos problemas muy grandes.
Aguantame un ratito, yo tengo, apenas termina la clase. Aquí lo tengo. A las 8. Lo veo el lunes. Bueno, perfecto. 4x4, dice ahí, fíjense, desde el principio del siglo XX solamente en 4 oportunidades hemos podido crecer al menos 4 años consecutivos a un ritmo mínimo del 4% del PBI, lo cual es poco. Ustedes recuerden cuando se hablaba de la economía china, los picos eran 7, 8, el doble, y nosotros apenas 4 veces durante el siglo XX, o sea, el siglo pasado. En este siglo prácticamente habremos crecido 4 años, yo diría al 4% entre el 2004 y el 2010, 6 años, 2011. 25 por 10, fíjense, en los últimos 25 años me ha parecido nada menos que 10 recesiones, o sea que se agudizó el problema. Acá decíamos, desde 1901 de cada 3 años recesión, pero acá ya estamos en 2,5. En 25 años, 10 recesiones, ¿cierto? Fíjense, un adulto que comenzó a trabajar a los 25 años pasó el 40% de su vida laboral en recesión. ¿Ustedes cuántos años tienen? ¿Vos cuántos años tenés? 21. Hace 11 que estamos en recesión. Más del 50% de tu vida la pasaste en recesión. Eso son cifras. No es, a ver, ustedes lo pueden mirar, yo voy a tratar de darle los datos que puedan. Obviamente ustedes pueden estar de acuerdo o no. Yo les doy información. Ustedes en todo caso, si hay algo que no están de acuerdo, lo dicen abiertamente. Acá muchas cosas son opinables. ¿Por qué? Porque la inflación existe en todos los países del mundo. En determinados niveles es razonable y hasta algunos creen que es positiva, pero en los niveles que tiene la Argentina, obviamente, genera una enorme cantidad de problemas que nosotros los vamos a ver ahora. Entonces, fíjense, no sé si podés leer fuerte. Esta es una frase de John Maynard Keynes, escrito en principio del siglo XX. Léelo fuerte. No hay forma más segura y sutil para destruir las bases de la sociedad que echar a perder su manera. Esto destruye todas las fuerzas ocultas de las leyes económicas. Las variaciones del valor del dinero se encuentran entre los acontecimientos más significativos de la historia económica del mundo moderno. La inflación y la recesión produjeron daños muy significativos. Retardaron la producción de la riqueza y alteraron su distribución entre las clases sociales. La deflación ha sido más dañina al retardar la producción. La inflación ha sido la peor de las cosas por sus efectos en la distribución de la riqueza. Por ejemplo, a ver, ustedes recuerdan que como arma de guerra, en algún momento y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, se falsificaba moneda. Entre otras cosas, ¿por qué? Para generar inflación. Para que ustedes vean los problemas que puede traerte una economía. Si ustedes miran, a ver, ¿qué inflación tiene Ucrania? ¿Alguien tiene un celular? Fíjense, inflación de Ucrania. Está en guerra, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, miren, está en guerra. ¿Cuánto debería tener de inflación? Más de 2 dígitos. Debería. ¿Cómo? Más de 2 dígitos, debería. Sí, está bien, pero ¿cuánto? 24,6%. Ponele 30. Nosotros no estamos en guerra y tenemos 100% de inflación. Pero fíjense Rusia, menos todavía. Bueno, pero lo de Rusia por ahí puede ser... 16,7. No sé si te pasan los valores. ¿Cómo? Que no sé si por ahí ellos pasan los valores. No, los mide el ¿Sí? organismo internacional. Ah, Pero a ver, si ustedes quieren y lo pueden ver, que podemos decir, no, este es un fenómeno focalizado en Latinoamérica. Bueno, ¿cuánto tiene Chile? ¿Cuánto tiene Bolivia? ¿Cuánto tiene Paraguay? ¿Cuánto tiene Perú? ¿Cuánto tiene Uruguay? Entonces uno mira eso y ahí hay un gran problema en la Argentina, porque no es que, a ver, todos estos vaivenes que nosotros tenemos con la economía hacen que en términos relativos todos nuestros vecinos nos estén superando. La Argentina era Europa en Latinoamérica. Hoy estamos, como alguien dijo, latinoamericanizados o algunos más gráficos todavía, nos bolivianizamos mientras los bolivianos se argentinizan. A ver, tratando de describir un fenómeno, no vean cuestiones raciales ni nacionalistas ahí, pero a ver, todo el mundo venía a la Argentina, ¿por qué? Porque era Europa en Latinoamérica. Hoy, a ver, y no hay que vivir del pasado, muchas veces la Argentina es como esos, ¿viste?, aristócratas que pretenden vivir con su apellido.
Bueno, y hay una burguesía que está creciendo al lado. Nosotros no podemos vivir mirando la historia para atrás. No podemos vivir diciendo lo bueno. A ver, el PBI de la Argentina en el 1900 era igual a toda Latinoamérica de México para abajo. Eso éramos nosotros, pero éramos. Lamentablemente éramos. La Argentina le disputaba a Estados Unidos. Nosotros le disputábamos la primacía en el continente americano a Estados Unidos. Eso éramos nosotros, pero era lo que era. Los yanquis son lo que son, nosotros somos lo que somos. Entonces el tema de la inflación viene de hace mucho tiempo y viene generando este tipo de dificultad. Este es un videíto para que ustedes vean, a ver, arranca de hace mucho tiempo y ustedes van a ver un montón de gobiernos, ¿no? Muy cortito, pero les permite ver un poquito cómo ha sido el desarrollo de la inflación durante todo este último tiempo. Fíjense que si yo lo volviera un poquitito para atrás, lo podemos volver a ver simplemente para ver si quiero que veamos que esto termina en qué punto en él. Fíjense, lo sigamos. No, 60 años, dice sí, 60. Quiero que al final veamos una cosita. Así la deja la dictadura, en el 83, 483. Ahí es donde Alfonsín en ese pico hace el austral, después se va arriba por el plan primavera ahí. Esto es lo que le pasa a Menem, también en hiperinflación. Pero después fíjense, de la Rúa acá él tenía 0,7% de inflación. Y en el 2041, en el 2000 que fue la rebate, 41%. Fíjense, hoy estaríamos acá. Hoy estaríamos en el doble. O sea que esto que está acá, ¿cierto? Así estamos. Y ustedes fíjense, la gran crisis del 2001 fue con el 40% de inflación. Cuando alguna vez ustedes leen en los diarios y dicen, a ver, estamos peor o estamos, bueno, es porque miran eso. Ven que había 40% de inflación en el 2001 y efectivamente, cuando ven 100% de inflación, yo les voy a mostrar ahí un poquito las expectativas luego de lo que se llama una encuesta que se llama REM, que hace todos los años, todos los meses en realidad el Banco Central. Entonces muestra las expectativas para el mes siguiente, para todo el año y para los 2 próximos años, para ver qué es lo que podría suceder. Aquí tienen otro tipo de cuadrito, toda esta información. Arranca en el 1900, fíjense, 1901, acá hubo deflación, cuando es negativo porque la deflación, los precios caen, fíjense. Ah, no, allá arriba también otro en 1906. Sí, fíjense, esto es año por año, ¿cierto? Y en rojo, porque ya tiene más de 2 dígitos. Todo esto que está en rojo es porque ese año hubo más de 20%. En amarillo entre 10 y 20, ¿cierto? Y fíjense los años en que hubo menos de 10%. Son básicamente, podríamos decir, en la primera mitad del siglo pasado. Después siempre hubo inflación. Acá hay otra forma de verlo para que nosotros lo podamos graficar un poquito mejor, ¿cierto? Y esto está hasta agosto del 22, entonces recuerden, fíjense, en donde termina el videito ese, no hace mucho. Y por eso es el pico, ¿cierto? Acá estamos en agosto del 22.
Ingeniero Madriaga, ¿Tiene el equipo ahí? anda funcionando bien, gracias, ya te lo dejo. Bueno, no. ¿Cómo lo logro? Ahí, como dice que quiere hablar con Sí. Bueno, listo. el lunes no se olviden, ¿no? De avanzar con el proyecto. ¿Quiere presenciar la clase, ingeniero Paz? Es que ya el tema los chicos lo van a aprender bastante bien con los profes que tienen. Nos vemos en un rato, a las 8 termino. Bueno. A las 8 A las 8 yo termino. pretendo a las 6 por esta hora. Bueno, entonces ustedes se fijan, ¿cierto? ¿Dónde estábamos? Cuando termina el videito estábamos por acá. Y ya subimos a este valor. ¿Y eso en agosto? O sea, que- Estamos en agosto, a ver. Sí, ha subido. En realidad ahora podríamos decir que estamos en un 7% promedio. Un poco más, un poco menos, pero es 7%. El tema es que, insisto, 100%, si ustedes lo miran, creo que hay 3 países que tienen más inflación que nosotros. Sudán, algún otro país africano y algo así. Fíjense, esto, el relevamiento de expectativa del mercado, ¿cierto? Yo simplemente le pongo una definición para que ustedes sepan cómo se hace. Se difunden los resultados de relevamiento realizados los días 28 y 30 de septiembre de 2022. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la inflación hasta acá de agosto, ¿cierto? Y en este caso puntual, este reporte para afuera, para afuera. Si no va para un lado, tenés que probar para el otro. Bueno, en el presente informe esto está hecho, fíjense, el último, 28 y 30 de septiembre. El de octubre, ¿cierto? Se va a hacer seguramente, ya debe estar por publicar. Pero si ustedes van al Banco Central, lo último que ustedes van a encontrar, y eso mide ¿qué? Lo que piensa el mercado, ¿cierto? Que son consultoras, son determinado tipo de actores del mercado que está pensando cuánto va a ser la expectativa en ese mercado respecto a la inflación, ¿cierto? Y esto es lo que está, fíjense, ya está claro para todos que todos piensan que se va a ubicar en el 5,3%, ¿cierto? 5,3 puntos porcentuales superior al pronóstico en la encuesta previa. O sea, cuando han hecho la encuesta en agosto, todos pensaban que iba a tener el orden del 95%. La hacen fines de septiembre y ya todos te dicen no, va a ser del 100. No sé qué irán a decir ahora en la próxima, ¿cierto? Quienes mejores pronostican esa variable para el corto plazo esperan en promedio la inflación del 101,5%, pero todo tan cerca. En general, este es el promedio total y los 10 más acertados han dado el 100,1%, ¿no es cierto? Y A dice interanual. Esto que ustedes ven que dice A es interanual, año a año, ¿cierto? Y fíjense, las previsiones para 2023 ubicándola en 90,5%. O sea, está terminando este año y ellos creen que por el arrastre estadístico, bueno, lo que va a pasar el año que viene es que vamos a estar en 90,5%, ¿cierto? Y para el año 2024 casi 67%, o sea que no vamos a tener una baja. A ver, por ejemplo, fíjense, si yo mirara, ¿con qué debería mirar este dato? A ver, esto piensa el mercado. ¿Con qué debería tratar de contrastarlo? Con lo de los otros años. ¿Cómo? Con lo de los otros años. Para esa época. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno ¿qué envió estos días? Que se va a aprobar la semana que viene. El presupuesto. ¿Cuál es la pauta inflacionaria de ese presupuesto? ¿El 80? No. 60%. Nadie lo cree. ¿Por qué se vota? Porque bueno, la oposición cree que está bien, mal o regular, el gobierno tiene derecho a intentar planificar lo que va a hacer durante el año, pero nadie cree de que haya un 60% de inflación del año próximo y le han puesto una cláusula que luego lo vamos a ver cuando veamos los efectos de la inflación. Le dijeron que si pasa del 60% tiene que volver a discutir el presupuesto en el Congreso. Porque no es inocuo que ellos pongan una pauta inflacionaria del 60% sabiendo que probablemente esté por encima de eso. Es una trampita política que todo el mundo conoce y sabe cuáles son los efectos en materia de recaudación. Entonces, acá vamos a ver algunos datos. Les voy a pedir que saquen algún telefonito porque vamos a entrar a una página para que ustedes vean. Miren, fíjense.
Estos son datos del 2011, llevado al 2021, ¿cierto? Entonces, y hay una página en donde uno que se llama, hay un montón de páginas para calcular inflación. La más conocida es el calculadora-de-inflación.com. Ustedes entran ahí, ponen cualquier valor y le va a traer desde el 92 hasta acá. Desde el 92 porque son los datos que han podido cargar, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, 67,8 pesos del 2011. Esta es la página. Acá hay un montón de precios, voy a ver algunos. Entren en esta página. El que pueda. Yo saqué para septiembre, para el mes pasado, porque en realidad esta no la actualicé, 100 pesos del 92. ¿Cuánto debería ser en el 2022? Y me dio esta cifra. 22.500 pesos. O sea, 100 pesos del 92 son 22.504 pesos en septiembre de este año. Pero lo podemos ver. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a hacer una pequeña corrección. 23.800, es la página, ¿cierto? Bueno, a ver, hay un montón de páginas. Ustedes quieren saber un valor, traerlo, simplemente entran a la página que tiene una calculadora que tiene unos datos que publica el Banco Central, en donde el Banco Central mes por mes le está diciendo cuáles son los coeficientes por los que hay que multiplicar los efectos de sacar los valores de inflación. Entonces, tomemos un valor, por ejemplo, mira, este que le va a usted, el vodka es Mirno. 44,70 en el 2011. Traigámoslo acá, 44,70. Casi 2.000 pesos. 2.000 pesos te da. Bueno, imagínate, esto era 2021. Esta columnita que está acá, 2021. Habría que ver de dónde lo han sacado, porque ellos tienen algún... A ver, ¿cómo te puedo decir? Piensa lo siguiente. Cada uno de estos puntos, fíjate, acá me daba 1.400 y pico en esos 10 años. Lo que vos me estás diciendo es que del 2021 hasta acá aumentó mucho más del 100%. ¿Cierto? Y eso tiene que ver con uno de los efectos negativos de la inflación, que es cómo se modifican los precios relativos. Hay productos que se encarecen mucho más en relación a otros. Uno de los grandes problemas que tenemos es que precisamente los alimentos han disparado su precio. ¿Qué pasa si los alimentos disparan su precio? Tenemos problemas con la canasta básica, tenemos más pobres y tenemos más indigentes. De la manera que se lo miden en la Argentina. Fíjense, miren, un kilo de chorizo salía 19,920, pongámosle 20 pesos en el 2011. Traigámoslos hasta acá, a ver cuánto daría. 875. Está más barato de lo que realmente está. Bueno, depende, hay chorizo a 800 pesos, pero hay que ver lo que es, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? Porque hay una diferencia cuando nosotros traemos ese dinero hasta acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, una cosa es el índice de precios del consumidor con el cual se mide la inflación y otra es la variación de los precios relativos. Yo les decía a ustedes que hay precios que se disparan más que otros. ¿Qué hace el IPC? Es un promedio de una canasta, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Pero para que ustedes vayan viendo y puedan ir viendo cómo calcular. Ahí pueden calcular en esta página o en cualquier otra que ustedes vean los valores que quisieran ustedes traídos hasta la fecha. ¿Quién lo mide? Obviamente el INDEC. Ustedes entran a la página del INDEC, esta es la última publicación del INDEC, es del 14 de octubre. Está midiendo ¿qué? La inflación del mes pasado, del anterior, ¿cierto? Comparándola, por ejemplo, la variación mensual es la inflación de octubre comparada con la de agosto, ¿cierto? La interanual es es el mes de septiembre comparado con el de agosto. La interanual es septiembre 2022 con septiembre del 2021, ¿cierto? Y la variación acumulada es de enero a septiembre. Esos son todos los valores que tienen ustedes acá. Así lo tienen que ver para entenderlo, ¿cierto? O sea, la variación acumulada que nosotros tenemos de enero a septiembre, 66,1. Interanual, septiembre a septiembre, 83. ¿Por qué están diciendo que a fin de año vamos a tener 103%? Porque vamos a medir diciembre del 2021 con diciembre del 2022. Y ahí se va a producir
A ustedes dirán, bueno, pero quedan 2 meses, 3 meses, pero recuerden también que la inflación es acumulativa, por lo tanto, ese 7% no es que se suma, sino que se va acumulando los precios anteriores. Y esta es la variación mensual. Ahora aparentemente va a estar más cerca del 7% en el mes de octubre, que todavía no está. Y ahí está, ¿qué es el IPC? A ver, si lo vamos leyendo y yo lo explico. ¿Lo pueden leer? ¿Vos de ahí lo alcanzás a ver a esto? La definición. Si nosotros le decimos el día de mañana, definime qué es el IPC, me tienen que poner eso. El índice de precios al consumidor IPC es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada. Exactamente. Entonces, una canasta típica de consumo de una familia en un área determinada, el IPC se mide a nivel nacional, se mide a nivel regional y a nivel local. Yo les voy a mostrar los datos que muestra Tucumán. Siempre los datos de Tucumán respecto a inflación son menores que los nacionales. Cuando veamos pobreza pasa lo mismo. Acá en Tucumán el índice de Gini de Tucumán con el que se mide la pobreza siempre es mucho más favorable que el índice nacional. Obviamente cuando uno pregunta cómo se hacen las estadísticas acá, la verdad que creo que muy poca gente conoce la página, digamos, de la Dirección de Estadística y donde están publicando esos valores a nivel Tucumán. Pero básicamente es esto, ustedes me dirán, bueno, son bienes y servicios representativos del gasto de consumo del hogar residente en un área determinada. Está bien, ¿cuáles son? Estos, ¿cierto? Estos son los gastos, ¿cierto? Todo lo que tiene ahí, educación, bebida alcohólica y tabaco, comunicación, bienes y servicios varios, equipamiento y mantenimiento en el hogar, salud, recreación y cultura, vivienda, agua, electricidad, gas, combustible, restaurante, hoteles, prenda y vestir de calzado, transporte. ¿Qué hace? A ver, a través de investigaciones de distintas páginas web y un montón de inspectores que tiene el INDEC, está relevando precios de algunos productos que les parecen representativos, ¿cierto? Porque no miden, a ver, bebida alcohólica y tabaco no es que están mirando todos los precios, también dentro de esa canasta de consumo típica ven algunos precios, otros no se ven. Por ejemplo, si yo digo bebida alcohólica, probablemente acá no sea el consumo típico de una familia que alguien se esté tomando una botella de vino de 20.000 pesos, ¿cierto? Entonces ponen determinados niveles de consumo de acuerdo a lo que ellos consideran que es la canasta de consumo típica. Esto es lo que miden y estos valores son los que terminan conformando el IPC. Yo después les voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes vean cómo se mide el IPC una vez que yo tengo este tipo de gasto. ¿Está claro hasta ahí lo que es el IPC? ¿Estamos? Entonces fíjense, acá hay una diferencia. Decimos, no es lo mismo índice de precio al consumidor que es el costo de la vida, ¿cierto? Léelo, por favor, ¿lo pueden leer? Sí. Y yo lo explico. Frecuentemente se cree que el IPC mide el costo de vida y su cambio con el paso del tiempo. Sin embargo, el costo de vida comprende elementos subjetivos que surgen de la forma en que el consumidor cambia con el tiempo su canasta personal de consumo, buscando una mejor satisfacción a sus necesidades. Por el contrario, el IPC mide una canasta fija en el tiempo que no varía en función de las decisiones subjetivas. Servicios, el índice de costo de vida calcula los cambios del costo de mantener un mismo nivel de vida. Por ejemplo, supongamos que yo esté acostumbrado todos los años a ir de vacaciones en la costa, ¿cierto? Sí. Eso no lo mide el IPC. Ahora, probablemente suceda que con los valores que me cuesta a mí vacacionar en la costa o no pueda ir o tenga que invertir mucho más dinero para poder ir. Entonces digo, che, mi costo de vida, mantener el nivel de vida que yo tenía, es una cuestión que tiene que ver con ya no con el consumo típico de una familia que mide el IPC, sino con los gastos que yo, estoy erogando para mantener mi nivel de vida. Supongamos que yo cambiaba el auto todos los años. Bueno, probablemente no lo puedo hacer. ¿Por qué? Para poder hacerlo tendría que aumentar mucho mi costo de nivel de vida, ¿cierto? Supongamos que yo estaba acostumbrado a, no sé, a viajar a determinado lugar. O por ejemplo, a ver, ¿cuáles creen ustedes que son los primeros consumos que la gente suprime? ¿Cómo? Viajes, electrónica. Viaje, cultura y un gran tema. Tremendo tema. Electrónico. Salud. Ah, salud.
La gente no va al odontólogo, Ah, autónomo. la gente no se hace determinado tipo. No puede, por ejemplo, fíjense, ¿cuánto han aumentado las prepagas este año? ¿No saben? Bueno, deberían saberlo. 103%. ¿Cuánto costaba el año pasado? ¿Cómo? ¿Cuánto costaba el año pasado? No sé, pero aumentó 103%. Depende porque yo te puedo mostrar, a ver, hay prepagas que te salen 30.000 pesos para una persona, su esposa y 2 hijos, y hay prepagas que salen 250.000. Si vos hay prepagas y algunos servicios muy malos, qué sé yo, te puedo comentar el caso de un amigo. Él y la señora, él se jubila, trabajaba en Escaño, ingeniero, un tipo muy bueno, 65 años, se jubila. Entonces cuando vos te jubilás, ya la obra social que vos tenés no te cubre. Tenés que ir al PAMI, como mucha gente no quiere ir al PAMI, quiere contratar una prepaga, 80.000 pesos, él y la señora. ¿Por qué? Por la edad. Y eso que era la misma prepaga, a ver, que él venía pagando, digamos, a ver, no es que venía pagando, era la misma prepaga que le daba la cobertura cuando estaba trabajando, solamente que antes la pagaba la empresa y ahora la paga él. Pero a ver, imagina que Escaña tendrá 300 empleados, o más, ponele 400, entonces cuando negocia con la prepaga, tiene mucho más poder de negociación que vos solo. Eso también te da una enorme diferenciación, no es lo mismo estar en la prepaga, que tiene muchos afiliados, que no necesariamente significa que sea mejor, sino que probablemente eso te baje el costo de tu capital, sin que, insisto, que eso sea mejor que una prepaga que tiene muy pocos afiliados y por lo tanto tiene menos poder de negociación. ¿Por qué? Porque también en el negocio de la salud es oferta y demanda. Ahora están cambiando la manera en que se va a calcular la prepaga, pero bueno, obviamente te imaginas que para una persona, ponele que hayas pagado 25.000 pesos a principio de año, es muy difícil que tus ingresos, salvo muy pocos gremios, camioneros, bancarios, creo que los tipos de neumáticos y algunos otros más están por encima del 100% de enero a diciembre, ¿cierto? Como ha aumentado la prepaga. Entonces es muy probable que vos, si aumentó un 100% y ahora tenés que pagar 50.000 pesos, me parece difícil que tu salario haya tenido el mismo porcentaje, con lo cual la proporción de lo que vos pagabas de salud de tu salario aumentó. Pero los gastos en salud, a ver, mucha gente deja de pagar la prepaga, les puedo asegurar. Pregúntenle ustedes, y decir, che, ¿quién está pagando? Bueno, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, vos decís, yo tengo 21 años, ¿qué haces? Lo que nosotros hicimos a principio de año, costo de oportunidad. ¿Qué problema de salud puedo tener yo? Decir vos. Yo, por ejemplo, estoy con odontología. Entonces sacábamos de juicio y si me hacía particular me cobraban entre 15 y 20.000 una sola muela. Bueno, y a ver, ¿qué cálculo vas a hacer vos? ¿Cuánto pagas por mes o cuánto paga tu viejo, cierto, mensual? Y calculás cuánto van a ser tus costos en salud. Aunque te parezca increíble, la gente va a hacer eso, va a decir, bueno, che, y a ver, ¿cuál es el drama? Que es algo eventual, es algo que vos no sabés que puede pasar. Vos viniste sano toda la vida y justo cuando te das de baja. ¿Y cuál es el drama cuando vos te das de baja? El drama ahí es complicado porque vos tenés que empezar de cero, perdés la antigüedad y no es lo mismo lo que te cobra una prepaga que te va actualizando los valores que cuando vos tenés que volver a ingresar. Porque cuando vos tenés que ingresar, te aseguro que primero que tenés periodo de carencia, hay un tiempo largo en donde vos no podés utilizar todos los servicios. En segundo lugar, la cuota de ingreso es muy alta. Es muy alta y empiezan a entrar algunos índices como si tenés enfermedades preexistentes o no, ¿cierto? Y por otra parte, tu edad. No vas a pagar lo mismo si tenés 20, 30, 40, 50, y hay algunos que ya directamente después de 65 años no te cubren, por más sano que fuera, porque saben que en el corto plazo vos vas a tener alguna dificultad. Pero una de las cosas que menos deja de usar la gente es precisamente eso. O les voy a decir algo, no sé si ustedes habrán visto alguna, vinculado con lo que vos acabas de decir, que me acabo de acordar. En la Facultad de Odontología de la UBA, pero yo lo conozco también acá, en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán, la gente hace cola para atenderse ahí. Sí, en el hospital, por ejemplo, Padilla, hacen gratis esa expresión. Bueno, hace cola. ¿Y es por qué? Bueno, conseguir turno. Sí, o sea, yo voy, por ejemplo, a las 7 de la mañana y si consigo turno, pero me ahorro 20.000 pesos por lo menos. Bueno, por eso No, te sí, digo, pero pero hay toda la cosas gente que hace no eso. sí, A ver, y es un buen servicio. ¿Cuál es el tema?
que tenés que hacer la cola. También te voy a decir otra cosa, los odontólogos casi ninguno, no ninguno, buena parte no está atendiendo por obra social. Sí, por lo que me comentaron, van cambiando, van rotando por mes. No, lo que hacen las obras sociales te dicen, anda, escúchame, te cobran como particular y la obra social te hace un reintegro, ¿cierto? Sí. Vos pagás un copago, un coseguro, ¿viste? Como un arancel que paga, digamos, el afiliado y el resto te lo devuelve como reintegro. ¿Cuál es el tema? Tenés que tener la plata y tenés que esperar a que te lo reintegre. Pero bueno, ese es un gran tema. ¿Cómo? Termino de leerlo. Termino de leer. ¿Por qué no se calcula el índice de costo de vida? Porque no hay posibilidad práctica de conocer en forma inmediata y permanente 3 hechos que pueden producirse al mismo tiempo: los cambios en las cantidades consumidas, los cambios de los precios de los bienes consumidos y los cambios en los gustos y posibilidades de los consumidores. ¿Se entiende eso? O sea, a ver, hay un IPC que es una canasta, ¿cierto?, típica de consumo de una familia. El costo de vida es distinto para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene determinado nivel de vida y ese nivel de vida tiene un costo. Sostener ese nivel de vida puede tener distintos costos para cada uno de nosotros. ¿Se entiende eso? En cambio, el IPC mide una canasta típica que ellos consideran típica de consumo. Por eso muchas veces se ha discutido también durante la época del gobierno de Cristina, sobre todo, que te cambiaban los componentes de la canasta básica. ¿Para qué? Para que pareciera que tenemos menos inflación. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo te pongo apio en vez de ponerte tomate, ¿cuánto varía el precio del apio en relación al precio del tomate? Bueno, probablemente mucho menos porque la gente lo consume menos. Antes, por ejemplo, qué sé yo, vos podías aumentar la cantidad de consumo de carne de cerdo y bajar la cantidad de consumo de carne de vaca. Hoy el cerdo aumentó más que la vaca. Ya no sé si vale la pena que vos cambies esos consumos. Capaz que probás aumentando cantidades de pollo, ¿cierto? Pero bueno, al poquito tiempo todo aumenta, entonces son artificios que se pueden utilizar determinado tiempo para tratar de que el IPC no impacte tanto. Pero también recuerden que ustedes van a trabajar como ingeniero y por lo tanto hay un par de cositas que tienen que ver. El índice de precios industriales, que es otra cosa. El índice de precios industriales no tiene por qué coincidir con el índice de precio del consumidor. ¿Por qué? Porque bueno, tendrá mucho que ver el tipo de cambio, tendrá que ver mucho las variaciones de algunos metales como el cobre, el aluminio. Hay muchas cosas. A ver, ustedes trabajan con equipos que son importados, en muchos casos, los que hacen sistemas. Bueno, la variación de esos equipos no tiene por qué ser la misma que un producto que se consume y se fabrica acá en la Argentina. Y lo mismo pasa con el índice de precio de la construcción, que está muy vinculado también con el precio del hierro, el precio del cemento, que pueden variar distinto que una canasta de consumo típico. Ustedes tienen que mirar eso también. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer y lo vamos a ver, supongamos que yo tenga que hacer un contrato para para una determinada locación de servicio, ¿cierto? En donde ustedes van a hacer un desarrollo de software. Si ustedes saben que sus costos fijos y variables van a aumentar, lo que hace todo el mundo se fija cuál es la inflación esperada. Por eso uno mira el reporte de las expectativas de mercado y dice, che, ¿cuál es la inflación que viene? Y en base a eso vos fijás un precio y en base a eso estableces cuáles pueden ser las variaciones en ese contrato. Porque si vos tenés un contrato de un año y pones un valor en enero, bueno, nominalmente vos cobras lo mismo, pero en términos reales, al final del año recibís mucho menos. Por eso se llama ilusión monetaria, lo vamos a ver ahora y lo van a sentir ese nombre muchísimo mientras haya inflación. Fíjense, esto es ya, ¿qué habíamos dicho? Esto que tenemos acá es la variación mensual, ¿cierto? ¿De qué? De esta canasta típica, ¿cierto? Esa canasta típica tiene distintas variaciones rubro por rubro. Y el promedio es lo que me da 6%. Entonces yo puedo ver qué aumentó más. Fíjense que ahora están intentando congelar los precios. Ustedes ven todos los diarios, están intentando congelar los precios de los textiles y de la ropa, ¿cierto? Porque fue lo que más subió, 10,6%.
bebida alcohólica y tabaco. Y ahí hacen la aclaración que lo que más creció fue el tabaco, ¿cierto? Fíjense, bienes y servicios varios, 6,8. Esto probablemente comience a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un principio de actualización de tarifas, con lo cual esto probablemente se vaya, vamos a pagar más de gas y de energía eléctrica y esto se va a disparar. Y el problema está, hay un concepto que se llama inflación núcleo, ¿cierto? Es como un núcleo duro de inflación, y ahí los gastos de energía son importantes. Por lo tanto, si se disparan las tarifas, eso impacta prácticamente en todos los productos. Van a valer más y por lo tanto se puede disparar la inflación. Este es el promedio y esto es lo que está por abajo del promedio. Lo que menos, fíjense, aumentó es la comunicación. Pero ahí todo lo que vimos que era la canasta de consumo típica, ahí están los aumentos rubro por rubro, y lo que está midiendo el INDEC es el promedio. ¿Está claro eso? Fíjense, una definición. Ahora sí, ayúdenme alguno, léelo fuerte, no léelo vos, la dejemos descansar. Lee fuerte eso y lo vamos viendo punto por punto. De manera prácticamente unánime, los manuales definen a la inflación como un proceso de suba continuada en el nivel general de precios de la economía. 1. Proceso. Sí, el 2. proceso, perdón. ¿Por qué decimos proceso? Porque puede haber un pico, por ejemplo, por estacionalidad. Por ejemplo, yo estoy midiendo el precio de los tomates, ¿cierto? Bueno, entonces, en algún momento, por algún motivo, helado o lo que fuera, el precio del tomate se dispara, pero luego vuelve a sus valores iniciales. Pero es un precio. Este es un proceso en donde están involucrados todos los precios de la economía. 1 o 2 precios que se disparen, eso no significa que hay inflación. Yo estoy midiendo promedio. Y el promedio, a ver, en un proceso de suba continuada. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué decimos suba continuada? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque puede suceder que a lo mejor yo tenga un pico en determinado mes por cualquier motivo, pero luego, obviamente, los precios vuelven digamos, a ver, no es que bajan, porque recuerden, supongamos que yo tengo un precio que aumentó de 80 a 100 en un mes. ¿Cuánto sería la inflación de ese producto? 25%. 25%. No, está bien, de 80, el 25% de 80 es 20, ¿cierto? 25%. Pero luego se estabiliza en un 100%, ¿cierto? ¿Qué significa? Porque yo lo estoy midiendo mes contra mes, ¿cierto? Entonces, en el mes 2 aumentó 25% en relación al mes 1, pero en el mes 3 en relación al mes 2, pues es probable que, digamos, no haya ningún tipo de variación o la variación sea muy baja. Entonces, por eso habla de que sea continuada. Y habla de qué? Del nivel general de precio, es decir, de todos los precios y no de un precio determinado. Y ahí una aclaración más. Por ejemplo, si ustedes van a Santiago del Estero, acá nomás, van a ver que los precios son mucho más baratos que en Tucumán. Lo cual no significa que tengan menos valores de inflación. O si ustedes se van al sur, los precios son mucho más caros que en Tucumán, pero no significa que tengan menos inflación que nosotros. Lo que yo tengo que ver es, en el nivel general de precios, por ejemplo, de Ushuaia, cuánto han sido los precios del mes anterior y con eso mido la inflación, ¿cierto? En Tucumán, ¿qué medimos? Medimos los precios de Tucumán y lo vemos, no medimos si está alto o si está bajo. Lo que medimos, cuál ha sido la variación en relación a qué, al precio anterior. Entonces es probable que yo me vaya a algún lugar y encuentre que los precios son altos, pero no por inflación, sino porque en ese lugar hay algún motivo que hace que los precios se disparen. En el sur normalmente, ¿por qué? Bueno, por el gasto de transporte, por una serie de cuestiones que hacen que los precios sean un poco mayores. Y hay una serie de preguntas que ustedes se hacen, ahí la podemos contestar. Léela, puede ser a una por una y fíjate cuál sería la respuesta, a ver si estamos de acuerdo. ¿Por qué si pagué 10% más por el jamón cocido, el INDEC indicó un 3% de aumento en carnes? Y ahí está la respuesta, fíjate. Esa variedad puede tener poco peso dentro del grupo. ¿Eso qué significa? Supongamos que yo digo, bueno, ¿cuál es el consumo? Consumimos embutidos, ¿cierto? Y a lo mejor yo puse, qué sé yo, salame, mortadela, salchichón y les puse determinado porcentaje. Dentro de eso he puesto jamón cocido, pero el aumento del 10% en el jamón cocido termina impactando 3% ¿en qué? En la suma de todos los embutidos que yo estoy considerando a los efectos de poder calcular la canasta de consumo típico. ¿Se entiende eso?
¿Se entiende? Seguir con la segunda. ¿Por qué, si pagué un aumento del 50% en cebollas, solo se publicó un 15% más en verduras? Fíjate. Se realiza un promedio dentro de ese grupo en el que, por ejemplo, las chauchas podrían haber bajado un 20%. Es decir, yo estoy viendo verduras, ¿cierto? Bueno, cuando veo verdura, aumenta la cebolla, pero hay otros productos que están dentro de ese rubro de consumo típico que están bajando. Entonces, el promedio es lo que está midiendo el INDEC. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Que en realidad muy poca gente lo hace. Cuando hay algunos productos que pegan un pico, no comprar ese producto y comprar los alternativos, pero es una conducta como consumidor que poco tenemos. Fíjate, seguí. ¿Cómo el IPC aumentó 2% en bebidas si ayer las gaseosas subieron 4%? Si es fin de mes, el precio se va a notar más en el IPC del mes siguiente. Claro. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? El IPC mide hasta determinada fecha, ¿cierto? Entonces, durante ese lapso aumentó un 4%, pero probablemente no se mida en ese mes, sino se mida en el mes siguiente. Y seguí con la última. ¿Por qué, si los tomates en lata no registraron suba, yo los pagué un 10% más? Los diferentes comercios pueden presentar distintos precios para la misma variedad. ¿Eso qué significa? Que es cierto, el promedio te puede decir no aumentó, pero cuando y ahora más complicado todavía, yo no sé si alguno de ustedes puede saber los precios realmente. Uno va a un lugar, yo compro pocas cosas, esa es la verdad, pero la gente, los que compran, no sé si pueden decir, no, yo sé que en este lugar vale 10 y voy a tal lugar y valdrá 9,7 o 10,3. O si hay variaciones mucho más grandes. Entonces, cuesta porque realmente uno compra, no sé, pienso que compra en 2 o 3 lugares. No sé si vos estás en condiciones de mirar todos los precios para ver cuál es el más que te conviene. Y además veo otra cosa. Alguien te dice, che, mira, en tal lugar está muy barato. Pues te doy un ejemplo. Comprar verdura acá en ¿cómo se llama? En el Mercofruit, ¿cierto? Bueno, yo vivo para el oeste de la ciudad. Tendría que pensar si me conviene el gasto de venir hasta acá a comprar en el Mercofruit. Probablemente sí, dependiendo de qué y dependiendo de la cantidad que yo esté dispuesto a consumir. Si fuera un restaurante o a lo mejor fuera una familia muy grande, probablemente me convenga. ¿Y eso a qué los lleva también? Los lleva a otra cosa. No sé si ustedes recuerdan que hubo un momento, y quizás probablemente pase, que las familias hacían compras de carácter comunitario. Se compraban muchas cosas en algunos lugares donde vendían mucho más barato y luego se repartían. O sea, es como decirte, bueno, mira, mi familia somos 30. Bueno, organizamos la compra, compramos cajones de manzana, de naranja, obviamente al precio del Mercofruit, y luego la repartimos entre nosotros. La gente se organizó antes de muchas formas así, y si esto siguiera, yo estoy seguro que lo va a volver a hacer. Hacen compras comunitarias, ¿no? A ver, hasta en el barrio hay amigos que hacen eso. Bueno, ¿está claro esto? Ahora hay un pequeño videito para que veamos ya causas de inflación. Claves que te ayudarán a entender cómo se produce la inflación. Uno de los términos más repetidos en la historia económica de Argentina es inflación. Es un fenómeno tan recurrente que seguramente conozca su significado. Se trata del aumento generalizado y sostenido de los precios durante un periodo determinado. La tasa de inflación es la forma de sintetizar este incremento y evolución de los precios. Para elaborarla, se utilizan una serie de indicadores y métricas. El más común es el índice de precios al consumidor, que mide qué tanto aumentaron los costos para las familias. El aumento de precios debe generar reflexión a la hora de administrar nuestro negocio. La inflación, como concepto, no es buena ni mala, pero una elevada tasa de inflación puede afectar seriamente el negocio y la economía de un país. Pero ¿cómo se produce la inflación? Los economistas explican que es un fenómeno con múltiples causas y hablan de al menos 6 causantes de la suba de precios. Primero, la emisión del dinero. Cuando los gobiernos gastan más de lo que recaudan, deben acudir a préstamos o a la emisión de la moneda, y este incremento de dinero circulante por encima del aumento en la demanda de dinero es el que causa la inflación. Cuando la oferta de dinero se incrementa sobre las necesidades reales, este pierde valor. Por eso, la inflación puede definirse también como la pérdida del poder adquisitivo, es
decir, la moneda con el transcurso del tiempo puede comprar menos bienes y servicios. Segundo, la tasa de interés. Los bancos centrales de todo el mundo regulan la oferta monetaria a través de las tasas de interés. Cuando la economía se estanca, suelen reducir el costo del dinero para incentivar a la demanda. Así, las empresas y particulares toman créditos baratos para producir o consumir y evitan las inversiones financieras por su bajo retorno. Esto produce inflación al agilizar el crecimiento de la economía, aunque puede tomarse negativo si la oferta no acompaña esa demanda en expansión. Tercero, la excesiva demanda. De la misma manera que las plateas de un estadio suben de precio cuando se acerca el final del torneo. Cuando la demanda de bienes y servicios supera la oferta, también estos cuestan más dinero. En economías pequeñas y poco diversificadas, en donde hay escasos oferentes, las presiones inflacionarias se hacen latentes. Cuarto, costos en aumentos. Los pequeños negocios saben mejor que nadie esta causa de la inflación. Cuando los costos de los insumos, mano de obra, tarifas de servicios públicos, alquileres, materias primas y proveedores van en aumento, existen pocas chances de no trasladar ese aumento a los productos propios. Quinto, inflación estructural. En economías no diversificadas y poco competitivas, la suba del precio de un solo producto estratégico puede derivar en aumentos encadenados. Por ejemplo, en un país cuya estructura productiva se basa en un monocultivo, el incremento del precio de este bien puede generar un aumento de precios en una amplia gama de productos y servicios. Sexto, la inercia inflacionaria. La suma de todos o algunos de los factores anteriores puede generar procesos inflacionarios prolongados en el tiempo. Cuando la inflación se mantiene a lo largo de varios trimestres, se generan expectativas inflacionarias alimentando un proceso circular del fenómeno. Se aumentan los precios porque los precios aumentan. Salir de esta rueda es difícil y, en general, lleva muchos años desactivarla. La inflación es una realidad cotidiana que llevará tiempo resolver. Por eso, la mejor forma de convivir con ella es conociendo de qué se trata el fenómeno e intentando convertir esta amenaza en una oportunidad. Yo le voy a dar un par de ejemplos concretos, ahí ustedes tienen varias cosas para ver, pero miren, podemos tomar dos. Por ejemplo, cuando habla de inflación estructural, podría ser aquellos países que producen únicamente petróleo, ¿cierto? Cuando el precio del petróleo sube o baja, esos países tienen problemas. ¿Por qué? Porque no tienen que reducir inevitablemente su nivel de gasto porque sus ingresos por la producción de petróleo bajan. Entonces, recurren en muchos casos a la emisión monetaria. En la Argentina, ¿por qué hemos recurrido? Yo después les voy a mostrar cuáles los niveles de inflación monetaria que nosotros tenemos en la Argentina. Y vamos a ver otros detallecitos que hace el BID respecto a lo ineficiente que somos en el gasto. Pero miren, lo podemos hacer muy simple así. ¿Qué hace la Argentina hoy? La Argentina emite más de aquellos que son sus ingresos reales. La Argentina tiene dos déficits, que algunos le llaman, en algún momento era superávit gemelo, hoy son déficit gemelo. El primero es que tiene un déficit primario. ¿Qué significa eso? Que tiene un déficit en el sentido de que sus ingresos son menores que sus egresos. ¿Cómo cubre la diferencia? Emitiendo. Y emite en muchos casos para consumo. Si yo tuviera, esta es la curva de oferta, es decir, acá están todas representadas, toda la oferta de producción de bienes y servicios que tiene un país. Esto que yo tengo acá es la curva de demanda, ¿cierto? ¿Qué sucede en una curva de demanda cuando hay un aumento de la renta, aunque sea nominal? ¿Qué va a suceder? Se desplaza a la derecha. Se desplaza, ¿cierto? Se desplaza hacia acá. Entonces yo tenía este nivel de precios, ¿cierto? Este es mi nivel de precios. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto se va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué? Porque la gente tiene una mayor renta, básicamente lo que el Estado está entregándole normalmente para su consumo, pero la oferta sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, esto se lleva hacia acá y ahora mi nivel de precios ha subido. Estoy en este nivel. Ese es el efecto que produce la inflación de demanda. Ahora, si yo lo viera por el lado de los costos, por ejemplo, digo, bueno, vuelvo a tomar este tema de las tarifas, ¿cierto? Todas las empresas
dependen su nivel de precios de los consumos que tengan de gas y de petróleo. Por ejemplo, qué sé yo, el precio del trigo depende de qué, entre otras cosas, de la maquinaria y del precio del gasoil para poderlo sacar, depende del precio de los fertilizantes y otras cosas. Si todos esos costos aumentaran, si esta es la curva de oferta y esta es la curva de demanda, ¿qué sucede cuando todos los costos aumentan? ¿Hacia dónde se desplaza la curva de oferta? Hacia la izquierda. Hacia acá, ¿cierto? Hacia acá. Y por lo tanto, ahora estoy en este nivel, con lo cual antes tenía este nivel de precio y ahora tengo este nivel de precio. Eso muy sintéticamente explica por qué sube el nivel de precio cuando yo tengo una inflación de demanda y cuando tengo una inflación de costo. Bueno, en la Argentina lo que nosotros tenemos es que hay una emisión monetaria que genera, entre otras cosas, lo que se llama una velocidad en la circulación del dinero. Nadie demanda dinero en el sentido de que nadie quiere tener dinero en el bolsillo. Eso es la demanda de dinero, es cuando la gente solicita dinero para hacer alguna inversión o para capitalizarse. Hoy, ¿quién quiere hacer una inversión o quiere capitalizarse con peso? Entonces no demandamos dinero, entonces se dice, ustedes van a ver que dice, no se demanda dinero porque la gente lo gasta rápidamente. Y al gastarlo rápidamente, lo que está sucediendo es que ante la misma oferta, ¿cierto?, inmediatamente los precios se disparan y se produce una inflación que demanda. Y es probable que tengamos también una combinación con una inflación de costos si es que los precios de la energía se disparan. Y ahora vamos a ver una serie de cuestiones que además que tienen que ver, a ver, cuando habla de lo estructural pasa en muchos países, ¿cierto? En donde la suba de determinado tipo de producto puede determinar la suba de todos los demás productos. No es el caso de la Argentina. Nosotros tenemos otro problema que está vinculado con el tipo de cambio, que es lo que se llama la restricción externa. La Argentina tiene problemas para poder cubrir sus importaciones porque cada tanto no podemos conseguir la cantidad de dólares que nosotros necesitamos para cubrir esas importaciones. Fíjense, lo que ustedes tienen acá ahora es las variaciones mensuales e interanuales. Estas son las mensuales. Fíjense, de cada uno de los digamos, de los ítems que constituye la canasta básica de consumo que mide el IPC. Entonces acá están, fíjense, esto es mes a mes, fíjense que ha ido subiendo, ¿cierto? Tuvimos un pico en julio, tuvimos 7% en agosto, bajó un poquitito acá en septiembre y probablemente esté un poquitito más cerca del 7 que en octubre. Esto es mensual, esto es mes a mes. Esto es el mes de octubre respecto al mes anterior, el mes de noviembre respecto al mes anterior. Todo eso, ¿qué nos da? Nos da las variaciones interanuales. Este es el promedio interanual. Esto es septiembre del 2021 al septiembre del 2022. Fíjense, 83%. ¿Alguien tiene una idea de cuáles son las tasas de interés? ¿Cuáles son las tasas de interés? Sí. Más del 70%. Entonces, recuerden ahí ese tema para que veamos lo que se llama la nominalidad y el valor real. ¿Por qué? Porque si yo tuviera, por ejemplo, dinero y lo pongo en un plazo fijo y me dan 70 y pico, y el valor que yo conocía era 75%, ¿cierto? Pero la inflación está en el orden del 83, significa que yo año a año he perdido un 8% de mi capital. Siempre y cuando no haya sacado nada, es decir, no solamente que no obtuve un rendimiento que no gané, sino que en términos reales yo perdí un 8%. Eso tiene que ver con la nominalidad de uno de los efectos que genera la inflación. Esto es prácticamente lo mismo, solamente para que ustedes vean cómo lo presenta el INDEC. Esto es por regional, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo acá es la región NOA. Este es el nivel general, ¿no es cierto?, del país, y acá están los valores. Fíjense, noroeste estamos, no, este es noreste, no, noroeste. Este es noreste y este es noroeste. Estamos un poquitito abajo del promedio. Los que han subido más es el noreste. Santiago del Estero, Chaco, Misiones y algunos más.
Pero eso, noroeste, estamos un poquitito más abajo. Pero todo eso, fíjense, también me da, este es el promedio nacional y estos son los promedios por región. Y acá, fíjense, este es el IPC noroeste, 6,1. Acá están los picos. ¿Qué aumentó más acá en el noroeste? Prendas de vestir y, dice, material. Y acá, fíjense, el tabaco fue lo que más aumentó acá en el norte, ¿cierto? Y lo que menos aumentó, dice acá, servicios recreativos y culturales. ¿Por qué? Bueno, porque la gente los consume menos, inevitablemente. Estos son los datos que ustedes van a tener acá en la Dirección de Estadística de Tucumán. Si ustedes se fijan, fíjense, acá dice nivel general, ¿cierto? Da 6,95, pero acá está comparando las variaciones mensuales, en este caso ha dado un poquitito más alto, fíjense, en septiembre el nivel general ha sido 6,74, con lo cual acá en Tucumán los precios están por encima de la región NOA, que ha sido 6,1, y por encima del promedio nacional, que ha sido 6,2. Así son datos como para que ustedes sepan cómo ver las estadísticas, ¿cierto? Y acá lo que ustedes tienen es simplemente un ejemplo de cómo es el IPC. Miren, el IPC es como decir, bueno, yo tengo, estos son los bienes y servicios que yo voy a medir. Estoy midiendo los precios. Establezco que la canasta de consumo básica típica de una familia va a ser leche, pan, carne, huevos, arroz, tomate, manzana. Y digo qué cantidad consumen de cada uno de estos ítems en esa canasta típica. Y lo mido en el año 1, lo mido en el año 2 y veo, acá están los precios por unidad en el año 1, ¿cierto? Y me vengo acá, fíjense, veo acá los precios que serían en el año 2 y los precios en el año 1, ¿cierto? Por determinado tipo de cantidad. Con eso yo simplemente lo sumo, fíjense, en el año 1 es igual a 100, en el año 2 va a ser igual a 103, ¿cierto? Y ahí voy sacando los valores, lo único que hago es simplemente establecer un año base y en base a eso voy sumando todos estos valores que me va a dar la suma total. Fíjense, acá dice 1900 y pico, acá dice 946 y lo demás. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente comparo esta cantidad, digamos, estos ítems por estas cantidades, multiplicándolo por el precio que tengo en el año 1 por unidad, más el precio por unidad en el año 2, los sumo a todos, los comparo con el año anterior y simplemente saco un porcentaje que me permita a mí medir cada uno de los impactos inflacionarios en relación a ese índice de precio del consumidor. En realidad es muy simple, es medir los precios de una canasta de consumo típica en donde hay determinada cantidad de ítems multiplicado por una cantidad determinada, veo los precios en un año, veo los precios en el otro, saco el porcentaje de variación entre un año y el otro y eso me permite a mí, a ver, no solamente en un año, porque decimos periodo, probablemente yo esté midiendo mes a mes, normalmente se mide mensualmente, se mide trimestralmente, se mide semestralmente y se mide anualmente. Es simplemente comparar cómo varían porcentualmente unos precios en relación a otros. ¿Estamos? No es muy complicado. Y no hace falta, digamos, que ustedes lo definan demasiado, sino que sepan básicamente, conceptualmente, cómo es el IPC. ¿Por qué? Porque ustedes no lo calculan, ¿ustedes qué van a hacer? Vos querés saber cuál es el índice de precio del consumidor, ¿qué tienen que hacer? Ir al INDEC. No tienen que hacer otra cosa. ¿Cómo se calcula? Fíjense, una vez que tengo el índice de precio del consumidor de este año, este T es este año, por ejemplo, 2022. ¿Lo comparo con qué? Con el índice de precio del año anterior, el 2021, sobre el índice de precio del año anterior, multiplicado por 100 y me da la tasa de inflación del año actual. O sea, yo quiero sacar, lo hago simple, quiero sacar la tasa de inflación del año 22, ¿cierto? Entonces mido el IPC del año 22 menos el IPC del año 21 sobre el IPC del año 21 lo multiplico por 100 para que me dé por porcentaje. Y eso me da simplemente la tasa de inflación. Y esto es un dato adicional, pero básicamente es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Se expresa como el aumento de la disminución porcentual por un periodo de tiempo determinado, es lo que yo le decía, mensual, trimestral, semestral o anual.
Pero básicamente, ustedes teniendo este dato, que es el dato que le da el INDEC, ustedes pueden estar calculando, igual que hace el INDEC, bueno, la tasa de inflación en el tiempo que ustedes quieran. ¿Por qué no tienen que hacerlo? Nada más que ¿por qué? Porque es un dato que sacan del INDEC. Ustedes lo que tienen que saber es qué es el IPC y cómo se calcula con ese IPC la inflación. Es todo lo que nosotros le vamos a pedir. ¿Está claro eso? Esto es exactamente la misma por el deflactor del PBI. Recuerdan que el deflactor del PBI era simplemente aquello que me permitía a mí obtener los valores reales de la producción de bienes y servicios. ¿Qué tenía que hacer entonces? Deflactar, porque los precios del PBI estaban fijados en valores de mercado, en valores corrientes. Y por lo tanto, yo podría estar cometiendo gruesos errores si no los deflacto, es decir, no le saco el valor de la inflación, no el valor, el error que me induce la inflación en la producción de bienes y servicios. Creo que el ejemplo que le daba era, si yo tenía, por ejemplo, qué sé yo, 100 autos a 1.000 pesos, si yo digo, bueno, mi producción de bienes y servicios son 100 autos a 1.000 pesos, esto me daba un PBI de 100.000. El año siguiente yo produzco la misma cantidad de autos, pero por la inflación ahora vale 1.800, entonces mi PBI va a ser 180.000. Entonces yo puedo decir, bueno, che, de acá hasta acá mi PBI creció un 80%. No, esto es nominal. Lo que yo tengo que hacer es deflactarlo para llevarlo al valor real y por lo tanto tengo que ir a este año anterior. Normalmente cuando miden PBI se toma como año base el 2014. Se lo deflacta y teniendo este valor del deflactor, ¿yo qué puedo hacer? También puedo medir inflación con una sola diferencia que sí le pido que la anoten. Cuando yo utilizo el IPC, lo que mido es la variación en la tasa de inflación de ¿qué? De una canasta consumo típica de una familia. Cuando utilizo el deflactor, estoy midiendo todos los precios de la economía. Por lo tanto, puede haber una pequeña variación entre uno y otro, pero normalmente son muy próximos. Si le decimos, che, ¿qué podría pasar si en vez de usar el IPC usa el deflactor? Nada, que en un caso vas a ver una canasta de consumo típico de una familia y en el otro caso vas a ver todos los precios de la economía. Bueno. Fíjense, esto es importante ya terminando un poquito. Efectos negativos de la inflación. Desplaza riqueza de los acreedores a los deudores. Tasa de interés real o nominal, que es lo que estamos hablando. A ver, si yo te debo plata a vos, ¿cierto? Y te debía ponerle 100 pesos. No lo actualizamos, es decir, no se utiliza una palabrita que es indexación, no está indexada. Entonces yo te debía 100 pesos en enero, ¿cuánto te debo hoy? 100. 83% menos en términos reales. Por eso se habla de nominal o real. Nominalmente te debo lo mismo. En términos reales te debo un 83% menos. Eso se llama, esto es lo que hay que tener en cuenta. Lo real, nunca lo nominal. Por eso yo digo, tengo un plazo fijo. ¿Cuánto me da ese plazo fijo? 75%. Pero si la inflación es del 83%, en términos reales estoy perdiendo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto, fíjense, esto genera esto. La ilusión monetaria, que no es otra cosa que el efecto que se produce cuando un agente económico actúa guiado por variables nominales sin considerar las variables reales. Es decir, yo tenía, ponerle 1.000.000 de pesos, me dan un 75% de tasa de interés. Y digo, yo tengo 1.750.000 pesos. Es una ilusión. En realidad, yo tengo menos plata que cuando tenía el 1.000.000 de pesos. ¿Estamos? A eso se llama ilusión monetaria. Esto es básico y elemental. Los perceptores de renta fija se ven reducidos en la capacidad adquisitiva de sus ingresos. Supongamos que alguno de ustedes firmó un contrato anual y ese contrato anual era 100.000 pesos en enero. Hoy, ¿cuánto estás ganando? 83% menos. Que si vos lo calculás es un montonazo. Porque eso significa que estás ganando 60.000 más, una cosa así. Es una locura, pero pasa. Hay mucha gente que firma contratos por monto fijo, no tiene en cuenta el valor de la inflación y por lo tanto a los 3 meses ya está perdiendo guita. Al revés, si yo estoy alquilando una casa
Hoy puede ser muy barato, pero yo tengo que estar pensando cómo van a ser mis ingresos y cómo va a evolucionar el contrato de alquiler. Eso le ha generado muchos problemas a mucha gente. Y además esto, todos aquellos que estén atados en la renta fija, y no solamente los que están en la renta fija, casi todos los salarios se rigen, los que están en blanco, ¿por qué? Por paritaria, ¿cierto? Pero ustedes recuerden que todos los aumentos, no sé si ustedes han visto las quejas que tienen todos los empleados públicos acá. ¿Por qué? Porque es tan famoso dicho que dice que los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Normalmente la inflación siempre está un paso adelante de los salarios, por lo tanto, y después vamos a ver al final cómo caen los salarios reales y cómo han caído los salarios medidos en dólares, como dato nomás para ustedes. Aumento de ingresos fiscales, IVA, ganancias, bienes personales. Esto se llama, a ver, básicamente, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede para el Estado? Y eso es lo que les decía, esa trampita que te ponen, que en el presupuesto la pauta inflacionaria va a ser el 60%, sabiendo que va a estar muy por arriba. ¿Por qué? Porque van a aumentar el IVA, por ejemplo, aumentan los precios, ¿cierto? Van a aumentar los precios. El IVA va a acompañar ese crecimiento de los precios. Y por lo tanto, al estar por encima de la pauta presupuestaria, el gobierno va a tener más dinero. ¿Y qué es lo que hace normalmente el gobierno? Los redistribuye sin necesidad de ir al Congreso. Por eso el Congreso le dijo, si pasa del 60%, vení a que discutamos cómo lo vas a distribuir, porque si no hay mucha discrecionalidad en cómo, sobre todo en un año electoral. Ustedes recuerden que el año que viene es un año electoral y por lo tanto si tiene más recursos, porque hay gente que te dice, no, todos perdemos, no. Puede ser que el Estado no pierda. ¿Por qué? Porque tiene este valor que se llama indiciación, que no es otra cosa que es permitirle que emita. Y por lo tanto el Estado puede seguir emitiendo en los mismos niveles de la inflación. Ninguno de nosotros tiene esa posibilidad. Bueno, entonces el Estado puede seguir emitiendo a los efectos de paliar el déficit y por lo tanto no pierde. Lo que perdemos somos nosotros que estamos atados ¿a qué? A ingresos fijos. Esto es más grave todavía porque hay una enorme distorsión en los precios relativos. ¿Qué puede pasar? Supongamos que yo vendo, no sé, ropa. Bueno, en este caso la ropa está por encima de cualquier otro valor. Entonces probablemente yo en relación al resto estoy ganando más. Entonces, qué sé yo, le puede pasar que una persona, por ejemplo, que tiene, como sucede en muchos lugares, en el sur sobre todo, tenemos una producción de naranjas, de palta, o por ejemplo el limón. El limón cayó un montón el precio por la guerra de Ucrania, entre otras cosas. Cayó enormemente la demanda rusa y de ucranianos que eran a quienes nosotros les vendíamos limón. Entonces hay un exceso de limón, el precio baja. Entonces el precio del limón ha caído en relación a la yerba mate, a los autos, a los fertilizantes. Bueno, significa que estoy ganando mucho menos, hay una enorme distorsión en los precios relativos. Hay un aumento del riesgo y la incertidumbre. Ustedes fíjense, creo que se lo dije a ustedes, el riesgo se mide, la incertidumbre no. ¿Quién puede hacer un negocio pensando en el año que viene? Ustedes tienen que hacer un proyecto y ustedes les vamos a pedir algunos supuestos irreales. Con un 100% de inflación, no sé quién va a invertir. Lo que hace todo el mundo trata de tener alguna moneda dura, bueno, y en base a eso cubrirse del riesgo y la incertidumbre. Desalienta por lo mismo las inversiones productivas e impacta en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos un montón de tipos de cambio fijados por el Estado. Y por lo tanto, si el tipo de cambio es muy bajo, eso incentiva las importaciones. Incentiva las importaciones y desincentiva, y al revés, incentiva las exportaciones, desincentiva las... me volví a confundir. Un tipo de cambio bajo, lo pongamos acá. Tipo de cambio bajo. ¿Qué significa esto? Que el dólar está barato. Si el dólar está barato, a mí me conviene importar, ¿cierto? Sí. Importar. Pero me cuesta, digamos, si me ponen un valor desdoblado, me cuesta exportar. ¿Cierto? Que es lo que está pasando ahora. Entonces, un tipo de cambio muy bajo tiene que ser un cambio que a mí me permita ser competitivo, porque yo necesito, por una parte, importar y por otra parte, exportar. Cuando el dólar es muy caro, desincentiva las importaciones e incentiva las exportaciones. Me conviene mucho más importar.
esta brecha cambiaria que nosotros tenemos entre el oficial, ¿cierto?, y el blue o el del mercado negro, ¿qué genera? Volviendo al tema de las importaciones y las exportaciones. A mí me conviene importar al dólar oficial y me conviene cambiar al dólar blue. Entonces lo que yo hago es, cuando importo para tener dólares, lo que hago es sobrefacturo. Digo que un producto que sale $100, a mí me sale 150. Entonces me liquidan $150 y con la diferencia la deposito en algún lugar afuera. ¿Cierto? Cuando exporto, a mí me conviene decir que exporto mucho menos de lo que estoy exportando. Es decir, si yo exporto 100, digo no, estoy importando 50. Para que me liquiden 50 al dólar oficial y el resto lo pongo en alguna cuenta afuera. Esas son manganetas que se hacen, obviamente que al gobierno le cuesta mucho controlar. No sé si ustedes habrán visto que hay una gran cantidad de productores que están utilizando el Paraná para exportar desde Paraguay. Soja, trigo, maíz se exportan desde Paraguay. ¿Por qué? Porque ahí no tengo el 35% de retenciones que hay en la Argentina y además me pagan en dólar billete. Porque acá en la Argentina no solamente decimos sí, una exportación en dólares, pero cuando a mí me la pagan liquidada al precio del dólar oficial del día. Entonces, ese impacto en el tipo de cambio también hay que tenerlo en cuenta con el tema de la inflación. Bueno, esto se llama, ya lo dijimos, el impuesto inflacionario y señoraje. No es cierto que el Estado pierda cuando hay inflación. ¿Por qué? Porque el Estado emite, eso se llama señoreaje, la capacidad que tiene el gobierno de emitir moneda soberana y puede emitir casi sin límites. Por lo tanto, no es que pierde porque puede ir aumentando la emisión. Y por otra parte, el impuesto inflacionario está vinculado a todos aquellos que están impuestos que tienen que tener un porcentaje sobre las ventas o sobre los bienes, como por ejemplo ganancia o bienes personales. Esto, síganlo, yo se lo doy, es simplemente para que ustedes vean cómo aumenta la base monetaria. Esta es la fuente, ¿no es cierto?, que es la UADE, la Universidad Argentina de las Empresas, y esto sí mírenlo porque es más simple. Acá están los déficits que tiene tanto primario como de interés del Banco Central o secundario. ¿Esto qué es? Esto es en el año 2020, en el año 21 que bajó un poquito y ahora estamos en el año 22. ¿Por qué lo pongo? Porque quiero que lo comparen con una cifra que hace el BID. Fíjense, esto que yo tengo acá son lo que paga de intereses del Banco Central, ¿cierto? Y este es el déficit fiscal primario. ¿Qué es el déficit fiscal primario? Mis ingresos y egresos para sostener el funcionamiento del Estado. Cuando le agrego este valor, es los intereses que paga el Banco Central para la deuda externa. Entonces tenemos esa dificultad. Fíjense cómo ha crecido en el 2022. Es decir, que el Estado tiene que emitir un 6,2% del PBI para poder sostener el pago de la deuda y el funcionamiento del Estado. Fíjense cómo ha ido evolucionando. Acá estamos ahora. Fíjense cómo eran años anteriores. Cada uno de estos colores un año, 2015, 2016, y lo tienen para que ustedes lo vayan viendo. Y esto sí lo pongo porque esto es una publicación del BID, en donde explica ineficiencia técnica en transferencia focalizada, adquisición y nómina salarial. Es decir, cómo se gasta mal en Latinoamérica. Y lamentablemente nosotros somos el país que peor gasta. Fíjense que tenemos 7,2% en relación al PBI de ineficiencia en el gasto, que es un poquito menos o casi la misma cantidad en este caso de lo que vamos a emitir. Por lo tanto, siendo más eficiente en el gasto, bueno, podríamos, según este estudio del BID, poder alcanzar un equilibrio entre ingresos y egresos. Y luego ya para que ustedes lo vean, cómo va cayendo el salario real en la Argentina. Este RIPTE es el salario formal que mide el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo de alguna forma llega a un pico, ¿cierto? En algún momento, esto era acá 107, 607, habría que ver, que dice julio del 2015 acá. Y desde ese punto empezó a caer, subió un poquito. En el 17 volvió a caer y estamos acá en julio del 2020, ¿cierto? En donde, fíjense en términos reales cómo está cayendo el salario. Más claro está acá.
los salarios registrados en dólares, ¿cierto? En la Argentina. Fíjense, en 95 el salario promedio RIPTE en dólares contantes del 95 era 1.718 dólares. En septiembre del 2021, o sea, hace un año, ya era 4.89. Así ha caído en dólares nuestro salario. Y fíjense, a ver que sí, depende cómo lo mire. Si yo lo mido por el dólar oficial, probablemente en dólares gane el doble. Si lo mido por el blue, bueno, la mitad. Pero en dólares, que habría que ver, pero dicen acá, fíjense, en dólares contantes. Por lo tanto, tiene bastante veracidad este cuadro. Acá está, para que lo comparemos en Latinoamérica, medido en dólares. Chile, este es el salario promedio, 4.41, salarios mínimos, perdón, 4.41, 4.23, 400, Bolivia 309, Colombia, Perú, Argentina 2.43. Es muy simple. Miren, el salario mínimo vital y móvil y divídanlo por el dólar oficial o el dólar paralelo y le va a dar en esas dos medidas cuánto estamos ganando en dólares, ¿cierto? ¿Cuánto está el salario mínimo vital y móvil? Menos de 60.000. Sí, o sea que si nosotros lo midiéramos en el blue, estaríamos por abajo, ya no estamos en 2.43, estaríamos en 200, ¿cierto? Y si lo mido por el oficial que está a 160, me daría por arriba, por acá. Entonces todo depende de cómo yo lo mire. Bueno, ahí terminamos, chicos. Como les digo, la clase esta es una clase más informativa y de contexto con muy pequeñas cuestiones de carácter conceptual. Les debo la nota del parcial, no he tenido tiempo, vuelto de viaje recién hoy de la mañana, prefería preparar la clase. El lunes lo tienen, ustedes van a tener clase de proyecto. Yo voy a ver si lo subo tipo mediodía, 2 de la tarde la planilla, porque me voy a desocupar como a las 11. Me quiero poner tranquilo a corregir y lo que podemos hacer ese mismo lunes es, ustedes trabajan en proyecto y en todo caso yo voy a venir acá con la prueba. Ustedes van a tener la nota, la podemos resolver rápidamente en un minuto y si alguien me quiere hacer algún comentario mientras alguno ve el proyecto, yo le explico por qué uso la nota que puse. ¿Estamos? Perfecto.